Buen presente, querido buscador de la verdad. Bienvenido de vuelta al Alquimista Gestalt, a esta sección de entrevistas. Hoy os traigo a un invitado súper especial. Os traigo a Iván de VM Gran Misterio, una persona que para mí ha sido un referente en todos los temas de divulgación, en todos los temas de investigación del misterio. Y estoy muy contenta de que esté aquí. Muy buenas, Iván. Bienvenido al canal. Hola, Iris, y muchas gracias por invitarme a tu casa. Un placer que estés aquí, Iván. Me gustaría, para que la audiencia te conozca, lo primero que nos digas tus métodos de contacto, cuáles son tus canales. Pues me pueden encontrar en YouTube como VM Gran Misterio, que es mi canal principal, y luego en mi canal de podcast, que se llama Gran Misterio Podcast. Estupendo. Y Iván, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, ¿quién es Iván Martínez y cómo empieza a adentrarse en todo el mundo del misterio, en todo el arte alquímico, en todo lo paranormal? Cuéntanos un poquito. Bueno, simplemente soy una persona más dentro de este conglomerado de personas que buscamos el misterio, que hace muchos años, hace ya 13, decidí compartir lo que investigaba en formato vídeo en Internet. Y resulta que muchas personas pues reconocieron que ese contenido les gustaba y se empezaron a sumar, hasta casi los 2 millones ya de suscriptores en 13 años. Y simplemente es eso, soy uno más que busca como todos. ¿Y cómo empecé en estos temas? Pues yo era pequeñito y yo tenía una libreta y escribía cositas que no sabía. Y antes de eso yo le preguntaba a mis padres, ¿qué son esos bichos que hay en el cielo? Refiriéndome a las estrellas. Y al final, pues unas preguntas que, como una curiosidad de niño, nunca perdí. Esa curiosidad sigo teniéndola. Y así funciona mi mente, básicamente. Qué bueno, sí. Y en todo lo que investigas siempre tratas de dar una vertiente científica, ¿no? Una explicación científica de los diferentes fenómenos que pueden catalogarse como paranormales. Y también veo mucho en tu contenido algo que me gusta, que es información que viene de prácticas alquímicas, de escuelas esotéricas. Entonces, ¿cuáles son para ti los referentes en este ámbito que te han servido, a quien has leído, a quien, no sé, ha sido para ti un referente? En primer lugar, más que tratar las cosas siempre de forma científica, intento tratarlo con forma lógica, porque hay muchas cosas que se escapan para la ciencia, pero que tienen una lógica dentro del mundo del misterio. Es un matiz que parece que no es importante, pero lo es. Y luego, dentro del camino iniciático, desde el primer vídeo que hice hace ya muchos años, siempre empiezo como saludos buscadores del misterio. Y los buscadores del misterio somos todos aquellos que estamos dentro de ese camino iniciático para descubrir muchas cosas, como ese velo de Isis que de alguna forma existe en la realidad, eso es innegable. Yo creo que el camino es romper el velo, intentar ir todos juntos a qué temas pueden ser importantes, cuáles son quizás un fraude, pero siempre es mi punto de vista. Yo también me puedo equivocar muchas veces. Y referentes, Paracelso fue un referente dentro de la alquimia, dentro de la temática alquimista. Hermes Trismegisto, o la idea de Hermes, porque realmente ahí también habría que indagar sobre quién es realmente Hermes Trismegisto. Puede ser una transmutación de otros personajes a lo largo de la historia desde Sumeria, según mis ideas y teorías. El señor Hebelin, dentro de la alquimia, que ha escrito libros muy interesantes. El conde Saint-Germain también es uno de los referentes. También existe un tal Samuel Aun Weor, que tiene cosas muy buenas, pero podría estar así muchos tiempos, o sea, mucho rato, porque en mis tiempos de investigación leo tanto que todos son mis referentes, porque cojo un poquito de cada. Claro. Qué interesante, Iván. Uno de los temas principales de tu canal siempre ha sido investigar el fenómeno extraterrestre. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco qué es para ti este fenómeno. Para ti, ¿estos seres vendrían de otros lugares físicos? ¿Lo ves más como un fenómeno interdimensional? Quizás otros planos de la realidad. ¿Qué es para ti, a grandes rasgos, este fenómeno? ¿Una manifestación de otros mundos intangibles? Para mí es un fenómeno
que existe, que interactúa con la sociedad a lo largo de la historia. Es un fenómeno real, un fenómeno que se ha intentado desprestigiar, un fenómeno que se ha hecho burla de él para también dejarlo en las sombras, véase Hollywood, películas, etc. Y creo que es un fenómeno con el cual todo el mundo se mete en el misterio. Porque la idea de que existen otros seres conscientes, racionales, quizás más avanzados y que nos visitan con fines desconocidos, es una idea muy potente. De hecho, la primera idea o primer contacto que cualquiera de nosotros tiene con esta temática es de miedo y terror. Y a lo largo de los años cambia. Y es de entretenimiento y ciencia ficción súper futurista. Y ese es el error, porque banalizamos un tema que realmente da miedo y terror. Recordemos, hay casuística de seres extraterrestres como el típico Grey Alien, el alien gris, que te observa a los pies de la cama mientras no puedes moverte. Hablo de que hay casuística, no hablo de que sea todos los días eso. Claro, al principio todos pensamos que son seres de otros mundos, pero luego te vas dando cuenta de que la temática es más onírica, es más difusa, es más absurda a veces, pero con una intención. Es decir, dentro de la casuística extraterrestre con encuentros de humanoides, hay encuentros con pingüinos que saltan de color verde, con seres que son una caja como si fuese una pecera, con seres peludos que agarran tierra del suelo. Es decir, hablamos de que dentro de la casuística extraterrestre hay otra casuística de lo absurdo. Y dentro de esa casuística de lo absurdo empecé a investigar el por qué, cuál es el sentido. Y ahí llegué a las ideas de la realidad daemónica. Ideas de que existe una realidad superpuesta con la nuestra, que está fabricada por algo invisible, intangible y sin forma, pero que es una inteligencia, y que toma fragmentos de nuestra mente para producirse y hacerse presente. Claro, la mente humana es muy diversa, cada persona es muy diferente. Si algo toma forma de un fragmento de nuestra mente, las formas son diversas y absurdas. Por eso empecé a pensar que el fenómeno no es tan extraterrestre y es más ultraterrestre. ¿Qué quiere decir ultraterrestre? Esto es una temática que empezó a hablar de ella John Keel, el investigador John Keel, conocido por el libro Las profecías del Mothman, ya que el Mothman, como el hombre polilla, que se aparecía en diferentes lugares, incluso en Point Pleasant, antes del derrumbe de ese puente, claro, era una forma grotesca y extraña, algo absurda. Y empezó a desarrollarse la teoría de que quizás lo que está entre nosotros es una inteligencia de otro mundo, pero más cercana a otro plano, algo invisible que utiliza nuestra mente para ser. Y eso podría explicar pues cosas paranormales del estilo aparición de duendes, aparición de, no sé, cosas muy absurdas y grotescas, que no estoy diciendo que sean alucinaciones, sino que es algo visible y presente, pero que su naturaleza es mucho más compleja y dimensional de lo que pensamos. Eso es a grosso modo. Claro, esto guarda mucha relación con algo que hablamos en el canal, que es el tema de las realidades, de cómo se crea la realidad, ¿no? Desde nuestra percepción humana. Y si algo sabemos es que en la realidad no puede observarse algo que previamente no haya sido percibido por la mente. Entonces, tiene sentido que ese fenómeno, venga de donde venga, se adapte a las propias percepciones del individuo o incluso a las percepciones de una mentalidad enjambre, ¿no? De ese inconsciente colectivo que, según la idea que en un momento de la historia tiene sobre el fenómeno extraterrestre, pues va a proyectar un tipo de platillos volantes o va a proyectar otro tipo de seres, ¿no? A mí me resulta bastante coherente esta idea, porque al final la mente solo está preparada para ver aquello en lo que cree o que está preparada para concebir dentro de sus límites del pensamiento. Entonces, todas estas manifestaciones pueden guardar coherencia con distintas formas de ver la realidad. ¿Has jugado alguna vez algún videojuego? No he sido mucho de jugar yo videojuegos. A los Sims. Imagínate los Sims, te iba a poner de ejemplo. ¿Tú crees que los Sims pueden percibir a los seres humanos que están fuera de la caja del ordenador? Es imposible. Pero esos seres humanos introducimos códigos, instrucciones que son invisibles para estos seres digitales. Lo mismo pasaría con nosotros. Exacto. Y has tocado también un punto importante, ¿no? El tema del fenómeno extraterrestre
está siempre vinculado a la narrativa oficial de un modo u otro. Siempre está ahí, ¿no? Entonces me pregunto si dentro de este inconsciente colectivo que hablaba Carl Jung, dentro de estos arquetipos, hay el arquetipo del extraterrestre, del fenómeno extraterrestre, y qué poder tiene ese arquetipo sobre la mente humana. ¿Qué crees, Iván, que habría detrás del símbolo para manipular la mente humana? ¿Te refieres al símbolo para utilizarlo como un arma esotérica o al símbolo dentro del mundo de los sueños, de todos los símbolos que aparecen? ¿A qué te refieres? En general, ¿no? Que igual que hay, por ejemplo, el arquetipo de la muerte, ¿no? El arquetipo del extraterrestre, ¿cuál podría ser el mensaje oculto de ese símbolo encriptado en la mente? Carl Gustav Jung tenía un libro llamado Sobre cosas que se ven en el cielo. Y él analizaba en sus pacientes, como psicoanalista, analizaba los miedos de sus pacientes mediante el dibujo, mediante la pintura. Les hacía pintar. Y descubrió que muchos estaban pintando luces extrañas en el cielo, visiones sobre seres que bajaban de las estrellas. Pero la lectura que él le daba era la lectura de que era el miedo de la Segunda Guerra Mundial por aquel entonces, provocaba el sentimiento de buscar un salvador, buscar algo, una entidad que quitase todos los problemas y todos esos miedos los apartase. Pero al final de la investigación, Jung determinó que eso era una realidad, que habían unos miedos que se plasmaban en ideas y dibujos que parecían seres extraterrestres, pero también descubrió que habían casos que no se podían resolver, que de verdad parecía que el fenómeno fuese real, pero él no quería meterse. Él lo indicó al final del libro brevemente, porque las oleadas ovni eran reales, había militares, etc. Y era un poco la idea de el arquetipo como fenómeno extraterrestre dentro del inconsciente colectivo. Por un lado existe como miedos a lo nuclear y demás, pero por otro lado también podría ser real. Y si nos vamos otra vez retomando el tema de la manifestación de este fenómeno, dependiendo de la percepción de la mente humana, claro, si hablamos de la presencia de seres divinos, de ángeles, de dioses llegados del cielo con sus carros de fuego, podríamos estar hablando de extraterrestres, ¿no? Perfectamente, y que la visión de ese momento, pues, hablará de ellos en forma de vírgenes, en forma de ángeles. Sé que esto es un tema delicado, ¿no? Porque, claro, según para quien expliques las cosas de este modo puede sonar ofensivo, pero no, son simplemente interpretaciones de fenómenos marianos, apariciones marianas. ¿Cómo ves este tema, Iván? Bueno, si, como antes hemos mencionado, si no son extraterrestres y son ultraterrestres, no tienen forma física, pero utilizan nuestra mente, claro, una persona creyente lo que va a ver es a la Virgen o a ver un santo, cuando realmente es quizás una luz más propia del fenómeno extraterrestre. Recordemos el caso de los niños de Fátima. Lo que vieron, los primeros dibujos de lo que vieron era un ser pequeñito con una esfera que bajaba del cielo. Claro, luego a estos niños los meten en un calabozo y les comen la cabeza los de la iglesia y les dicen un montón de cosas como para que el relato y la narrativa vaya y gire en torno a la iglesia. Claro, empiezan a hablar de que es una virgen, que son los secretos de Fátima, pero los primeros dibujos era más un ente humanoide extraño que baja del cielo pequeñito. Lo que no sabe mucha gente es que antes de las apariciones de Fátima existió en la prensa, en los periódicos registrados, fenómenos paranormales en el lugar, fenómenos extraños, que ya no se relacionan tanto con aparición mariana, pero sí con lo paranormal, es decir, había un trasfondo, una inteligencia que se intentaba comunicar de alguna forma y el fervor religioso lo transmutó en un ser dentro de la religión. Pero sí, toma formas muy diversas a lo largo de la historia y la evolución humana. Interesante. Vamos a movernos ahora a otro tema que a mí me interesa mucho y que está relacionado con el tema extraterrestre, pero también con la consciencia. Y es el tema de los psiónicos. Iván, cuéntanos quiénes son los psiónicos y qué experimentos están llevando a cabo hoy en día. Esta es una temática que ahora se ha puesto muy de moda,
pero realmente siempre ha existido. Trata de la idea de que, mediante el poder de la mente, puedes interactuar con la aparición de un ovni, realmente. Hay una persona llamada Jack Barber, que es el que ha puesto, entre comillas, de moda este tema otra vez. Porque esta persona dice ser un militar que llevaba un helicóptero en sus labores de trabajo y remolcaba objetos que se estrellaban en el desierto. Claro, mostró un vídeo, mostró sus credenciales, parecía que era todo real, aunque hay ciertas anomalías. Pero, claro, era la temática de que él hablaba de que existía una relación entre el poder de la mente y la aparición del fenómeno. Como si tú pudieses invocar el fenómeno. Esto es lo que se dice. Yo no estoy del todo de acuerdo porque yo creo que es al revés. El fenómeno elige a la persona y no la persona puede elegir al fenómeno. Aunque en la antigua Unión Soviética se hicieron experimentos para invocar ovnis, no con el poder de la mente, sino con el poder de lo nuclear y los armamentos. Hice un vídeo hace un tiempo de cómo los militares de la Unión Soviética pensaron, vamos a reunir un montón de armas y de tecnología y de aviones de combate cargados, armados hasta los dientes, a ver si aparecen las luces. Y supuestamente la crónica es que sí que aparecían luces. Los ovnis aparecen en muchas ocasiones en bases militares, cerca de bases militares. Incluso hay crónicas. Nick Pope, dentro de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, él hablaba de un caso donde unas luces extrañas aparecieron justo cuando perdieron el control de silos de misiles nucleares bajo tierra. Empezaron a ponerse todo en rojo como bloqueado y parecían que habían perdido totalmente el control. Esto lo dice Nick Pope, podéis encontrarlo. Claro, ¿hasta qué punto el poder psiónico es real? Hay algo. Es como que pueden leer la mente del ser humano. Pero es una temática no explorada hasta ahora porque es muy fácil de decir, pero muy difícil de demostrar. Uh-huh. Y no sé si has escuchado hablar, Iván, de desapariciones de personas que tendrían capacidades extrasensoriales que podrían estar vinculadas con este grupo de psiónicos, ¿no? He leído en alguna ocasión que se han dado casuísticas de personas que, sobre todo en momentos que cunde el pánico por alguna razón, como puede ser algún desastre natural, desaparecen y son personas que tienen este tipo de capacidades y que en teoría, ¿no?, se las estarían llevando para que hicieran, pues, un poco de conejillos de India, ¿no?, para esta experimentación. ¿Qué sabes de las desapariciones en general, no solo con este tema, vinculadas a el uso de la mente humana para averiguar más sobre cómo funciona la naturaleza de la realidad? Las desapariciones que existen actualmente, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que detrás está el gobierno, más que el fenómeno extraterrestre. Y hay muchas, la casuística es tremenda. El caso es que siempre se elige a gente vulnerable, gente que no tiene familia, gente que está en la calle, porque eso es más fácil de tapar. Pero hablamos de temáticas un poco más de experimentos en las sombras. Y también hay muchas desapariciones. Pero cuando hablamos de desaparición por parte del fenómeno ovni, siempre aparece. O es raro que desaparezca para siempre. Y la persona que reaparece después de una abducción siempre te habla de lo mismo, de un missing time. De que a lo mejor para él ha pasado 1 hora y han sido 7 días. Eso siempre ocurre. Es como un patrón de que se dilata el tiempo. De que la persona no solo es llevada en formato físico a otro lugar, sino que su mente viaja menos tiempo, la percepción es diferente, se dilata el tiempo. Pero creo que te referías a esto, ¿no? Sí, iba por ahí, pero más o menos has respondido. Iba a algo concreto que era desapariciones de personas en momentos en los que cunde el pánico, que concretamente leía, ¿no? Ha habido, no sé, un terremoto y hay ciertas personas que desaparecen absolutamente, o sea, testimonios de que han sido llevadas por gobiernos y que han desaparecido, ¿no? Y que luego esas personas son utilizadas, por ejemplo, hoy en día serían los psiónicos, en el pasado podría ser el proyecto MKUltra, el proyecto Monarca, ¿no? Me refería a ese tipo de vínculo. Sí, claro, no necesitan el pretexto de una catástrofe.
te fichan y te raptan y se acabó. No necesitan un terremoto. No he visto algo así. Porque incluso en un terremoto, si hay desaparecidos, es normal. Se caen por una grieta o les cae un edificio. Y Iván, has mencionado algo también muy interesante, que es este patrón que se cumple en presuntos abducidos o presuntos contactados, que es esta brecha espacio-temporal, ¿no? Que ocurre mucho. Y conozco a un par de personas que han tenido unas experiencias que tienen relación con esto, ¿no? Experiencias en las que de repente no recuerdan lo que pasó en un espacio de tiempo y luego aparecieron en otro lugar sin saber cómo, ¿no? Entonces, claro, yo hablando con estas personas de cómo podríamos acceder a esos recuerdos que han quedado sin duda en alguna parte de la psique subconsciente, ¿no? La hipnosis podría ser una buena opción, pero tú, ¿qué dirías o qué recomendarías a estas personas que han vivido una experiencia de este tipo y que quieren recordar qué es lo que pasó? Hay un protocolo serio. El primero es que lo escriban todo. El segundo es que lo cuenten. Y como último remedio, como última instancia, que encuentren el mejor profesional para hacer regresión, no hipnosis. Regresión. Porque si haces una hipnosis, lo más normal, desgraciadamente, es que el hipnotista te meta recuerdos falsos, sesgos falsos, y ya no valga para nada el testimonio porque se deforma. En la regresión también puede ocurrir. Por eso es muy difícil encontrar a alguien que haga buenas regresiones y que sea no titulado, sino que tenga buena fe. Incluso teniendo buena fe, el regresista, si se dice así, no lo sé, se puede equivocar metiéndote sesgos suyos propios y manipular el relato. Así que lo primero sería un tiempo muy largo de escribir, de intentar recordar solo, de intentar ser tú mismo el que lo extrae y no dejarlo en las manos de otro que te lo extraiga. Porque yo pienso que muchos relatos de abducciones están tremendamente manoseados por la persona que les quiere sustraer mediante hipnosis o regresión menos porque funciona más. Pero creo que está todo mal. Ok. Y yo creo que es información de valor y que lo van a agradecer unas cuantas personas que hayan escuchado esto. Y claro, aquí surgen preguntas profundas, ¿no? Si esto ocurre, ¿qué estarían buscando estos seres? Desde lo que tú has podido averiguar, ¿qué piensas que, por norma general, podría estar buscando el contacto o estos contactados? A ver, nadie lo sabe, pero mi hipótesis es que tocan la sangre humana, el ADN, para que las generaciones de esa persona ya tengan el ADN modificado. Algunos dicen hibridación, pero no, no creo. Creo que hay algo en el ADN que tocan, algo que manipulan, algo que tiene que ver con la línea generacional de los descendientes para conseguir algo. Ese algo no sé qué es. Pero creo que es lo que están haciendo. ¿Y qué crees, Iván, acerca de la idea de que nosotros ya seamos parte de esa hibridación? Que quizás parte de la humanidad ya lo sea, o quizá todos. Entonces ahí hay varias temáticas que se entrecruzan. La primera, ¿de dónde viene el ADN? Eso es muy atrás. Quizás por panspermia dirigida, una civilización superior decidió lanzar sondas de von Neumann, como se llaman, para colonizar o fertilizar los planetas y que surja la vida. O venimos, esto es una teoría científica que planteó Avi Loeb hace muy poco, profesor de astrofísica de Harvard. La vida nació en Marte. Hubo una catástrofe, se perdió la atmósfera y desde allí la vida vino a la Tierra. Meteoritos, lo que fuese. ¿Por qué? Pues porque en Marte la atmósfera, el surgimiento de la vida es más probable que en la Tierra porque la Tierra, la atmósfera fue mucho después que la atmósfera de Marte. No sé si me explico. Aquí éramos una bola de magma mucho tiempo, mientras que en Marte ya había atmósfera. Eso es otra teoría. Otra teoría, pues que de tantas abducciones ya existan híbridos.
Pero más que teoría, hipótesis. Bajemos el rango, porque no sabemos nada. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Eso es lo que puedo decir. Súper. Vámonos ahora a hablar del tema de la consciencia, ¿vale? Uno de los grandes enigmas, el enigma fundamental de la realidad que habitamos. Me gustaría, Iván, que nos des tu punto de vista sobre qué es la consciencia. Ostras, complicado, ¿eh? La conciencia o consciencia, porque hay que diferenciarlo. Ya que cuando alguien te dice, cuando eres pequeño, ¿tú has sido consciente de que has hecho mal al romperme el jarrón? Consciente quiere decir el bien o el mal. ¿Has hecho bien? ¿Has hecho mal? Reflexiona. Eso es muy diferente a la conciencia humana. Es como el mecanismo que tenemos todos para racionalizar, para ser, para existir, para interactuar con el entorno. Yo creo que el cerebro no genera la conciencia, sino que el cerebro la lee como una interfaz. Creo mucho en los campos mórficos, en el inconsciente colectivo de Jung, o de Jacobo Greenberg también, en esa teoría unificada de la mente. Creo que la física cuántica es el todo en la mente humana, porque creo que, como tenemos neuronas y la sinapsis de las neuronas tiene electricidad, o sea, tienen electrones interactuando, esos electrones pueden estar en entrelazamiento cuántico, en coherencia cuántica. Pueden y deben estarlo, porque eso es cómo funciona la física cuántica. Por lo tanto, ¿en qué estamos entrelazados dentro de las neuronas? ¿Con quién? ¿Con el entorno? ¿Con la gente con la que tenemos simpatía o sincronicidad? Creo que sí. Lo vemos en casos de gemelos. Uno se cae con el patinete, se hace daño en la rodilla. El otro, en su cuarto, lo siente. Parece un ejemplo tonto, pero hay muchos casos a lo largo de la historia. Lo mismo pasa con madre e hijo. Es un vínculo tremendo. ¿Dónde está ese vínculo en el cuerpo humano? ¿En el cerebro? ¿En la sinapsis? ¿En ese entrelazamiento cuántico? Quizás sí. Pero es algo que la ciencia aún no ha descubierto. Hay algunos artículos que lo insinúan, pero aún no ha pasado al siguiente paso. Dicho así. Un poco extraño, pero creo que eso es el todo. Claro, esta consciencia, por lo que estamos averiguando a través de la ciencia y de todos los sabios y sabias que nos han dejado sus testimonios a lo largo de la historia, hablan de una consciencia no localizada que albergaría ese todo, al que todos estaríamos conectados por este inconsciente colectivo que tú mencionas. Entonces, nos acercan a la idea de que hay algo, alguna parte de nosotros que trasciende lo material, que permanece más allá del cuerpo. Entonces, es inevitable hacerse la pregunta, ¿no?, de ¿realmente qué somos nosotros? ¿Somos este observador consciente que observa desde el vehículo del cuerpo? ¿Qué opinas, Iván? Una opinión tuya personal. ¿Crees que cuando la materia trasciende hay una parte de ti que permanece? Para poder responder eso, tengo que hablarte del alma. No creo que exista el alma. No creo que exista, porque nosotros somos momentos. No es lo mismo tu alma ahora que cuando eras un bebé. Y no es lo mismo ahora tu alma que cuando tengas 80 años. Porque a lo mejor esa versión de 80 años es totalmente contradictoria a la versión de ahora y piensa totalmente al revés que ahora. Son almas distintas, entre comillas, porque como no creo en ese concepto, yo lo llamo chispa de vida o chispa divina. La chispa que nos anima, la chispa que nos mueve, la chispa que mediante el raciocinio nos hace soñar, nos hace dibujar panoramas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, creo que lo que nosotros somos es una pequeña luz en el camino que cuando acaba su camino se suma al mar de luces que sería una única luz. Es como que Dios se divide en infinitas partes y nosotros somos una pequeñita parte de ese Dios. Y al final nos sumamos en uno. Tengo ideas panteístas de Dios, ideas también muy herméticas sobre el todo en mayúscula, porque me da mucho sentido sobre qué somos, una expresión de vida de Dios. Y en esa expresión divina, en esa fractalidad, ¿no?, directa de la fuente,
¿Qué sería para ti la vida? ¿Algo así como un juego, quizás un sueño? Ostras. La vida para mí es una experiencia que se tiene que cruzar con sus luces y sombras. Y esa experiencia se la queda el todo cuando mueres. No creo en la individualidad. Creo que al final se la lleva ese Dios. Pero tiene que sufrir y vivir todas y cada una de las experiencias, sean estas y la suma de los mundos paralelos del multiverso, con las decisiones que no hemos tomado, también las quiere, se las quiere llevar todas. Eso es lo que pienso. Súper. Muy bien, Iván. Ahora nos vamos a mover a otro tema que está muy relacionado con investigaciones que has hecho en uno de tus libros, Las tulpas. Y me gustaría que nos hablaras de qué es esto de las tulpas, qué tienen que ver con otros mundos intangibles, con de nuevo la proyección de la consciencia, de la energía en la realidad física. Cuéntanos un poquito. Las tulpas se ven como dos conceptos. El fenómeno del egregor, que sería una energía sutil emanada por la mente humana, que es de lo que estamos hablando todo el rato, que se puede utilizar para moldear la realidad, para determinadas cosas. Y luego la tulpa es cuando ese egregor se vuelve físico, se vuelve real y toma conciencia propia, se vuelve una entidad con sus propios libre albedrío. El budismo tibetano y la doctrina vajrayana creían en la generación de tulpas. Ingerían veneno muy doloroso, lo resistían en el estómago para meditar, entrenar la meditación con dolor, hasta que al final, después de los años, ya no sentían dolor y eran los maestros de la meditación. Eso les moldeaba la mente, los hacían inquebrantables, y eso era el primer factor para poder fabricar tulpas. Hacían algo llamado la danza del Chot. Los monjes maestros se colocaban en círculo y el monje aprendiz estaba en el centro. Todos tenían que visualizar un doble suyo. Y los maestros visualizaban cómo su doble devoraba parte por parte del doble del aprendiz. Si el aprendiz sentía algo de miedo, esa danza le robaba la mente y se volvía loco para siempre. Si no, se volvía un maestro, generador de tulpas. Eso está muy bien, pero luego se puede investigar de otra forma también. El ser humano, mediante Internet, crea tulpas, crea fenómenos. Una de las tulpas fue Slenderman, el hombre sin rostro, muy alto, que generaba miedo. Es una invención en un foro de Internet de terror. Pero la invención se hizo viral, y ahí está la palabra, hacerse viral. Al hacerse viral surgió videojuegos, un montón de historias, la temática del ARG creo que se llama, que es algo así como juegos que parecen la realidad pero que son juegos y no los distingues. Al fin de cuentas llegó todo esto, después de los años, a dos niñas en Wisconsin que creían en Slenderman como algo real. Y para invocarlo creían que tenían que asesinar a una niña, a una tercera. Lo intentaron, no lo consiguieron, pero ellas decían que lo hicieron porque querían que ese ser se hiciese presente. ¿Qué estamos viendo aquí? Cómo de algo que no existe vemos sus efectos en la realidad. Por lo tanto, da igual que no exista, porque tenemos los efectos operando en la realidad. Volvemos real algo ficticio. Eso es una tulpa digital. Bueno, digital no, una tulpa del inconsciente colectivo que hemos generado nosotros. Porque nosotros no somos monjes tibetanos, no podemos hacer tulpas, pero la suma de todos sí. Y luego hay otra temática, que es la posesión de las tulpas. Hay gente que siente mucha ira, mucho dolor interno, tanto como que arquea las manos como si fuesen garras o la espalda, está siendo poseído por su propia tulpa, por su propia energía. La leyenda del Wendigo, ¿no? Un hombre que se va al bosque despechado porque sentía mucha ira por una historia de amor y tanta era la ira que decide comer carne humana, decide comerse el corazón de uno de sus enemigos. Se va a vivir a las cuevas y tanta era la ira que en la leyenda del Wendigo, según donde se lea, porque hay muchas versiones, empieza a volverse como su vida se alarga, pero vive en plena oscuridad. Su cuerpo empieza a transformarse en otra cosa, algo más parecido a un vampiro o a un ser raro. Claro,
ha sido poseído por sus propias emociones negativas, su propia tulpa domina su cuerpo. Pero bueno, es una temática con muchos matices y eso es más o menos el resumen. Claro, esto nos habla de nuestro mundo energético y emocional, cómo un descontrol o una falta de observación de nuestro mundo interno nos puede llegar a provocar la creación de estos egregores colectivos de tulpas, ¿no? Y que al final nos veamos arrastrados como péndulos energéticos, porque yo lo veo un poco así, ¿no? Que la realidad está compuesta por un montón de péndulos y que depende de cómo tú estés frecuencialmente hablando en términos emocionales, físicos, mentales, etcétera, va a haber péndulos que te secuestren, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú cuando nos damos cuenta de que hemos creído en la creación, por ejemplo, de una tulpa, o que hemos caído en la creación de, no tanto creación, sino en la resonancia de ciertos péndulos energéticos? ¿Cuál sería el proceso de alquimia por el que uno tendría que empezar? Creo que para empezar hay que morir para fabricarlo. ¿Por qué? Porque no somos monjes tibetanos, no podemos resistir una vida de dolor con veneno en el estómago, no podemos controlar el inconsciente colectivo para generar tulpas, pero nosotros la única forma para generar una tulpa es después del sufrimiento extremo de una muerte trágica. ¿Por qué? Porque eso explicaría cómo existen espíritus, o cómo existen fantasmas, o efectos paranormales en lugares donde hay sufrimiento, porque son tulpas de la mente humana. Esto es interesante porque el matiz ya no es el alma en pena del fallecido, no. Es la copia de su mente que se ha quedado atrapada a través del tiempo por el sufrimiento extremo. Es la copia, es la creación de la persona que ha dejado la huella en este plano. El matiz es tan brutal por eso mismo, porque ya no hablaríamos de espíritus, sino de la copia de la mente que se ha quedado en este plano, y nosotros ya nos hemos ido a otro. Muy interesante, Iván. De todos los misterios que últimamente estás investigando, ¿puedes relatarme alguno que esté particularmente inquietando tu mente? Bueno, hay uno que antes te he comentado, es uno de los más recientes que he investigado, la portada de The Economist. Ya sabes que hay familias de poder que controlan el mundo junto a fondos de inversión como BlackRock, que desde hace mucho tiempo decidieron usurpar el control de una revista muy antigua llamada The Economist e incorporar símbolos que se van cumpliendo con el tiempo. Y la portada de The Economist, colocada en diciembre del 2024 para el 2025, era una portada que nos intentaba dar las pistas de lo que iba a ocurrir. Y en esa portada yo observé que era un círculo dividido en 13 meses. ¿Por qué 13 y no 12? Porque los 13 meses lunares es uno de los símbolos arquetípicos que utilizan muchos esotéricos dentro de los líderes mundiales. Vamos a decirlo así rápido, porque es más complejo. Y entonces descubrí que mes tras mes se están cumpliendo todos los elementos que aparecen. Hay uno de ellos que es junio, que es este mes donde estamos grabando, en el que el día 10 de febrero hice un vídeo diciendo: uy, parece que en junio Donald Trump va a tirar un misil y va a destruir algo en los territorios que ahora mismo son como Irán. Y fíjate por dónde, que ahora en junio se ha cumplido aquello que vimos en la portada para junio. Es decir, demasiadas coincidencias, y eso sí me perturba porque parece que es una realidad de Economist y los símbolos que están colocando ahí para su juego esotérico y para mostrar que ellos tienen el control de los acontecimientos que entran en el futuro. Claro, esto es algo muy perturbador y lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que inevitablemente surge la pregunta de: ¿las profecías están ahí por casualidad? ¿Se cumplen por casualidad, perdón? ¿O las profecías realmente hacen que se cumplan, manipulando ese inconsciente colectivo con información?
porque manipulando la percepción del total de los individuos, si consigo que una gran mayoría cree en su mente que esto puede ser real, puedo realmente proyectarlo en la realidad y hacer que la profecía se cumpla. En este caso, la profecía de una portada, ¿no? Como puede ser The Economist, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, Ivana, acerca de esto? No es correcto, no es una profecía de Economist. The Economist es una puesta en escena de una agenda que puede cumplirse o no. No es una profecía, tampoco es una predicción, son cosas distintas. Pero al punto donde tú querías llegar, que me has dicho, es, ¿nosotros hacemos cumplir las profecías? Es como un poco tulpa, ¿no? Si una profecía no existe y alguien le da toda la fuerza posible e intenta construir una narrativa de que es real y se va a cumplir, a veces hacemos que se cumpla. Sobre todo, líderes mundiales que creen en profecías antiguas quieren sentirse Dios, como los elegidos, si la hacen cumplir. De hecho, no recuerdo bien esta temática, pero antiguos papas colocaban una campana porque la campana hacía referencia a una profecía de que iban a ser como uno de los papas elegidos por Dios o como si fuese el último papa. Y nunca eran el último papa. Pero ellos querían hacer coincidir la profecía. Y si quizás Prevost, que es el nuevo papa, coloca el símbolo de la campana y resulta ser el último papa por el azar, quizás todos diríamos, se ha cumplido la profecía, pero ha sido él el que ha perseguido la profecía. Es un poco complejo, es una temática difícil de explicar, pero sí, podemos ser lo de profecías autocumplidas, podemos lograr hacerlo. Uh-huh. Y si seguimos ahondando en ese tema, ¿cuál sería el propósito detrás de todos estos intentos de manipular la psique colectiva? Porque claro, hablamos de que esta gente ya tiene todo, ¿no? ¿Qué habría detrás de todo esto? ¿Podríamos estar hablando de algo mucho más profundo en cuanto a niveles de realidad, algo intangible, algo que tenga que ver con el espíritu, con la chispa divina, con la consciencia? No lo tienen todo. La élite mundial que lo controla absolutamente todo, lo que no puede controlar es la mente humana. Y su obsesión es el control, intentarlo. Tú imagínate a un Rockefeller que tiene todo absolutamente en el mundo y va a un parque y ve a unos niños jugando, a una pareja feliz. Claro, dirá, yo quiero controlar que sean felices. Quiero tener el botón de su control. Eso es lo que mueve a la élite mundial. Mueve el intentar tener el control de grandes masas, porque ya tienen todo el dinero del mundo, ya no saben qué hacer. Y esto se adereza cuando una de las partes de tener todo el dinero del mundo es pertenecer a una sociedad elitista, porque eso también les da algo que antes no tenían, el sentirse Dios, el sentirse por encima de los demás. Por eso una sociedad elitista, sociedad discreta, secreta, da igual. Y ahí es cuando empiezan los rituales, cuando empiezan, si quieres ascender de grado y subliminalmente satisfacer ese sentimiento oscuro de sentirte por encima de los demás, tendrás que estudiar estos ritos antiguos, cumplir estos ritos simbólicos y hacerlos presentes en la sociedad. El túnel de San Gotardo, la inauguración de este túnel, todos los líderes europeos. Y vemos el macho cabrío danzando, vemos gente encadenada, vemos algo que no es propicio para inaugurar un tren. O los Juegos Olímpicos, que vemos un ángel caído de una nave que parece un extraterrestre, cosas muy raras han ocurrido. Y es por eso el símbolo es la llave del control de la mente humana. Y es lo que anhelan por cualquier cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y hablando de estas exposiciones que se hacen frente a todos, que cuando realmente no estás familiarizado con toda esa simbología, tu mente lo observa, ¿no? Y lo ve como algo normal. Pero cuando lo ves desde esta perspectiva más ampliada de cómo juegan con el símbolo, realmente es muy macabro, ¿no? Que, por ejemplo, en las últimas Olimpiadas la escenografía que había era dantesca, ¿no? Entonces, unidos a ellos o ellos,
¿quiénes serían estos sellos? Que es algo que se hace mucho la pregunta, pero ¿quiénes son estas personas? ¿O quiénes son, podemos decir también, estos seres? Desde tu punto de vista, estamos hablando de una interacción entre humanos y quizá no humanos. Estamos hablando quizás de IAs dirigidas por una inteligencia ulterior. IAs vendrían a ser, ¿no?, las personas que ponen, ¿no?, ante nuestros ojos y que supuestamente dirigen a la humanidad. Podrían ser simplemente eso, marionetas, inteligencias artificiales que estuviera controlando una inteligencia ulterior. Lo que tengo claro es que el poder en la sombra está en la sombra. No sabemos sus caras, no sabemos sus nombres. Tenemos unos títeres visibles que serían familias de poder. Rockefeller, Rothschild, Agnelli, Collins. Dicen que son 13, pero ese relato de 13 ya ha desaparecido con el tiempo. Son algunas. Luego hay fondos de inversión, pero detrás de todo eso sí que hay algo en las sombras que parece mover los designios de la humanidad. A veces es muy invisible, del estilo, de repente unos valores en bolsa han cambiado, no se sabe muy bien por qué ni quién los ha tocado, y se hunde un país. O quiebran un montón de empresas y el país se dirige a un futuro muy oscuro económico. Hubo una mujer, no recuerdo el nombre, que daba un alto cargo en Europa sobre la economía. No recuerdo el nombre, pero lo podéis buscar y lo encontraréis muy rápido y es fácil. Que dijo, la deuda no es de origen humano. Y la gente empezó a pensar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Extraterrestres? Y no, se refería a que la deuda está generada por inteligencia artificial o un virus que sospecho que tenía que ver con el Stuxnet, pero este virus sobrecargó unas centrales nucleares, una vertiente de este virus, para tocar esos valores en bolsa y que nadie encuentre el rastro del algoritmo que ha hundido países. Es muy oscuro todo esto, es mucha conspiración, especulación, porque al final no sabemos nada, pero sí que podemos encontrar indicios de cosas así. Uh-huh. Y vinculado también a todos estos grupos elitistas está el tema de los rituales, que también lo has mencionado, ¿no? Que se sabe que se usa la ritualística para acceder a otra información, a otros planos de la realidad, etc. Claro, ¿qué relación guarda esto con las desapariciones? Tú que has investigado tanto desapariciones extrañas, ¿cuál te viene ahora en mente, Iván, que tú puedas relacionar con este tipo de rituales? ¿Tenemos alguna que se pueda conocer aquí en España o quizá en otros lugares? ¿Desapariciones momentáneas o para siempre? Puede ser para siempre o alguna que te venga, ¿no? A ver, siempre se ha dicho que el caso Alcácer ha estado metido de lleno altos poderes de la élite en la desaparición de unas 3 niñas que luego, bueno, tuvieron indicios de que les hicieron cosas horribles y parece un encargo para, a grosso modo, llevarlas y hacer esas cosas dentro de rituales. Pero es un tema muy delicado y sí, podría entrar ahí. También hay otros temas, como por ejemplo, no sé si has oído hablar del Pizzagate. Líderes mundiales, esto es muy resumido, que cuando pedían una pizza a cierto teléfono, los ingredientes eran un código que hacía referencia a un niño de determinada edad, determinado, etcétera. Son temas muy peliagudos, pero que la gente puede encontrar. Regresando al tema del arte alquímico, sé que, bueno, ya lo has dicho al principio, ¿no? Estás familiarizado y has tenido grandes maestros. Cuéntanos un poco, para aquellas personas que estén iniciándose en este camino, ¿quién fue el conde de Saint-Germain? Y, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre sus enseñanzas? Un tema complejo también. Este conde de Saint-Germain, realmente nadie sabe exactamente quién fue, porque existen muchos relatos a lo largo de la historia de cientos de años de una persona que al fin de cuentas adquirió la piedra filosofal y se volvió inmortal. Una persona muy enigmática porque parece que de verdad dejó tumbas vacías de su propio nombre, cuando las abrieron él no estaba, y dejó algo que se relaciona, y esto lo sabe poca gente,
con cultos vampíricos. Y dirán, ¿cómo? ¿El Saint Germain tiene que ver con el vampirismo? Pues sí, con los Solomonari. Los Solomonari son leyendas muy antiguas que nos hablan de cómo en una cueva habían ritos iniciáticos de un maestro que metía a las personas durante mucho tiempo y no podían salir de la cueva, en plena oscuridad. Luego se relacionó con el vampirismo, porque tiene algunos elementos, pero básicamente era un maestro enseñando a sus discípulos. Y Saint Germain parece ser que tiene un libro que es como un triángulo, muy extraño, un libro con forma rara, donde mencionaba algo parecido a los Solomonari. ¿Quién fue Saint Germain? Nadie lo sabe. Realmente fue un alquimista inmortal que tenemos mucha literatura al respecto. Y sé que en tu canal, Iván, me río porque hay muchos que dicen que tú eres, ¿no? No, pero la gente se equivoca. Yo soy Iván Martínez, siempre lo digo. Lo dicen porque hay una imagen que se parece a mí. Pero bueno, la gente saca de contexto las cosas. Claro. Y esto me lleva a otro tema que a mí me apasiona, que es el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Que hay como precisamente muchos lugares de internet que contrastan fotos antiguas con imágenes más actuales y que se habla de ¿es la misma persona? ¿Ha habido un salto espacio-temporal? Y sabemos que hay testimonios documentados de viajeros en el tiempo y sé que tú en tu canal has analizado alguno de ellos. Iván, cuéntanos alguno que haya llamado tu atención. Hay uno llamado El misterio de John Titor. Es muy interesante. Muchos dicen que, bueno, ¿cómo puede ser eso? En las antiguas BBS de Internet, que eso es como decir, cuando Internet no era Internet y eran códigos, ahí existían como foros donde una persona que se hacía llamar Train Traveler 0 empezó a contar cosas de ciencia muy interesantes y la gente le preguntaba, porque estaban relacionadas con viajes en el tiempo. Con el tiempo empezó a cambiarse el nick y se llamó John Titor. Y él decía que venía del futuro al pasado buscando un modelo de IBM, de un computador muy específico, porque ese modelo tenía las claves para que no se pudiese piratear ni nada de eso, para utilizarlo en su mundo, en su futuro, y salvar la Tierra de una catástrofe informática muy severa. Claro, es una historia con muchos matices. ¿Quién ha añadido un poco más? ¿Quién ha quitado? No se sabe. Lo que sí que se sabe es que Art Bell, este locutor del famoso programa Coast to Coast, parece que sí que accedió a un contacto real con Train Traveler 0 antes de ser John Titor. Y ahí estaban los primeros mensajes que no tienen tanto que ver con la historia de IBM y demás, pero que sí que sabía información científica de vanguardia que no podía saberse. Y la otra teoría es que era un filtrador del gobierno de Estados Unidos que estaba metiendo información de ciencia de experimentos secretos del gobierno, pero para poder no pasar desapercibido se inventó la narrativa del viajero en el tiempo como trasfondo. Y así nadie creería. Solo creería los que sabían que él era un filtrador. Pero esa es otra historia, porque es menos hablada, pero interesante. Y aquí, claro, el tema de los viajes en el tiempo nos lleva otra vez al tema de qué es el tiempo. El tiempo está encriptado en la mente humana para entender la realidad, pero realmente, ¿qué es el tiempo, Iván? El tiempo es Dios. Es Dios. Si no hay tiempo, no hay espacio. Si no hay espacio, ¿cómo puedes imaginar un no tiempo y un no espacio? El tiempo es el hacedor de todo. Lo que pasa es que nuestro cerebro lo percibe en línea recta, y no es así. Las fórmulas matemáticas dentro de la física más precisas funcionan si quitamos el tiempo de la ecuación. La física interpreta que el tiempo realmente no existe. Nosotros somos una interfaz que lo materializa. Tú te vas a dormir muy cansado y pasan 8 horas como si fuesen 3 segundos. A mí me ha pasado, porque desconectamos de esa realidad. Cuando morimos, ¿qué pasa con el tiempo? Se desdibuja también. ¿Qué somos? Pues algo que lee el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo si no está el ser humano? Un Dios, hacedor de la inmensidad. Qué belleza. Hace poco escuché un testimonio de unos contactados, no sé, quizá fue en tu canal, no estoy segura. No creo. No,
Pues no sé dónde fue, pero fue muy reciente que, bueno, no sé dónde fue. El caso que hablaba de un contacto en el que estos seres le habían dicho al contactado que ellos vivían en el tiempo. Le estaban, ¿no?, intentando dar una explicación de cómo era el espacio y el tiempo en otras dimensiones, en otros planos, y hablaban de que ellos vivían en el tiempo, ¿no? Y a mí esta afirmación me explotó la cabeza, pero claro, si realmente viviéramos en el tiempo, perdón, como ellos afirmaron, veríamos todas las capas de la realidad superpuestas, ¿no? Es muy obvio que no existiría un presente, pasado y futuro, sino que veíamos todas las posibilidades a la vez, ¿no? Y esto es lo que aparentemente muchas personas hacen cuando se conectan a esta consciencia no local, ¿no? Acceden a diferentes puntos sin importar el tiempo realmente, ¿no? ¿Qué opinión merecen para ti, Iván, todo el tema de la canalización, de ese contacto con la biblioteca cósmica? ¿Qué es lo que has podido averiguar a través de tu investigación? Voy a empezar diciéndote algo que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Imagínate una civilización extraterrestre ultra avanzada que se da cuenta de algo y dice... Hay una escala llamada la escala de Kardashev que nos dice: una civilización es de tipo 1, 2, 3, 4 según la energía que consume. De tipo 1 si consume la energía de su planeta. De tipo 2 si consume la energía de su estrella. De tipo 3 si consume la energía de todas las estrellas de su sistema. Pero una civilización ultra mega avanzada dice: ¿para qué queremos escalar en la absorción de energía si volviéndonos pequeños, miniaturizándolo todo, necesitamos menos energía para ser más eficientes? Y existe la teoría de la existencia de civilizaciones que deciden miniaturizarlo todo, esconderse en lo subatómico. Y cuando encuentran refugio en lo subatómico, cuando ya su tecnología no es nanotecnología, sino femtoingeniería, que es más pequeño, claro, el tiempo deja de existir a nivel subatómico. Es una teoría muy alocada, pero que nos dice que a lo mejor hay en el mundo inmaterial de lo no tiempo seres que controlan todo lo demás desde ese punto, escapando del tiempo. Ahora bien, si existen los canalizadores, ¿qué es lo que canalizan? Algo que tiene que ver del mundo subatómico, del no tiempo, de algo que no está en nuestra realidad. Y creo que va por ahí, pero volviendo un poco a retomar la pregunta, porque me he dado cuenta que es un poco más complejo. Muchos canalizadores que yo he conocido son un fraude. Muchísimos. Pero hay otros que dices, ostras, sabe cosas que es imposible que las sepa. Y sabe cosas que son posibles, pero que son certeras y llega al punto y te abre caminos. Es como que ilumina a las personas con ese conocimiento de dónde lo saca. Y luego a lo largo de la historia hay gente como Nikola Tesla que parece haber sido tocados por algo. Una forma de canalizar. Yo creo que los sueños son mensajes de las profundidades y ahí hay mucho conocimiento que no hemos descubierto. Si lo enlazamos todo con la conversación, el inconsciente colectivo, ¿ahí qué arrojamos? ¿Nuestro consciente o nuestro subconsciente? Si arrojamos nuestro subconsciente, la mente es el 10%, el subconsciente es el 90% de nuestro yo. Y no sabemos qué hay en el subconsciente, es todo subliminal. Si la fuente es un inconsciente colectivo de un subconsciente colectivo, madre mía, podríamos bajar bibliotecas de información de cosas que nos ocurren a los seres humanos y que nos puede ayudar en el día a día. Totalmente. Y esto último que has dicho nos lleva a la gran pregunta, ¿no? O una de las grandes preguntas. ¿Y si este es el sueño y lo verdadero es cuando soñamos? Eso me gusta mucho. Yo creo que esta realidad es un sueño. Estamos en un sueño ahora mismo. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Repetiremos la misma vida? ¿Haremos otra? ¿Simplemente nos fundimos con el cosmos? Esto parece un sueño y creo que tiene bugs, tiene fallos.
Las sincronías son fallos de la realidad, de la Matrix. Cuando vas a agarrar el teléfono para llamar a alguien que hace años que no lo llamas y de repente te está llamando, una sincronía rara. No sé, hay muchos ejemplos, pero creo que son errores de la realidad. Claro, es que el sueño está vinculado directamente con el gran enigma de la consciencia. Y si no sabemos qué es realmente la consciencia, ¿cómo vamos a poder explicar lo que es el sueño? Claro, no se puede. Y es claro que es una necesidad biológica también, ¿vale?, el dormir. Pero todo lo que ocurre con la consciencia en ese espacio onírico es un misterio. Y quizás la verdadera vida, la verdadera existencia estaría ahí detrás. ¿Quién sabe? Bueno, Iván, para ir cerrando, me gustaría que compartieras cuáles son los aprendizajes claves sobre cómo funciona la realidad que han transformado tu visión de la existencia. ¿Los aprendizajes clave? ¿A qué te refieres? Aprendizajes claves, por ejemplo, para mí fue la ley del mentalismo. El darme cuenta de que todo es mente transformó profundamente mi percepción de mí misma y de la realidad. Entonces, para ti, en lo que has observado de cómo funciona este teatro divino o este sueño lúcido o no lúcido, depende de quién, ¿qué es lo que para ti ha transformado, sin duda, tu manera de existir? El entender la gente, es decir, tantos años que llevo investigando y poniendo ideas contrarias, observar a la gente debatiendo, observar las opiniones de la gente, me han transformado y me han hecho una persona que disfruta más observando los árboles, observando el viento, observando cosas mundanas, que focalizándome en los debates de gente que se convierten en fuegos de ira por cosas muy contradictorias. Yo creo que tenemos que aprender un poco de nosotros mismos, de la lógica que nos mueve, y debemos separarnos un poco de el ruido. Hay mucho ruido en la realidad. Tenemos que identificarlo y apartarlo, y creo que el misterio me ha ayudado a descubrir ese ruido, a hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno investiga, hacerlo de forma correcta, porque tienes que indicar: esto es una opinión, esto es una hipótesis, esto lo ha dicho tal, y seguir buscando en ese camino iniciático algo que no se sabe qué es lo que buscas, pero estás ahí intentándolo. Es un poco así. Claro, sería... Y luego también te diría el Kybalión, importante, ya está. Claro, eso sería el discernimiento, ¿no? El discernimiento, si quieres, espiritual. Y lo has vinculado, precisamente quería cerrar con esta reflexión, ¿no? Lo has vinculado con el tema del viaje interno, que al final todos estos temas, en este caso los temas del misterio, que son los que tratas tú, o los temas más de acercamiento a la consciencia y sus enigmas, que trato yo más, al final nos hablan de algo, nos hablan del camino que cada uno de nosotros estamos recorriendo internamente en nuestra propia alquimia, ¿no? Y cómo todo esto, como la curiosidad, como el adentrarse en los enigmas que aparentemente parecen externos, son realmente nuestros propios enigmas, nos acerca a nosotros mismos y nos hace, por lo menos en mi caso y creo que en el tuyo también, crecer como seres humanos, ¿no? En tu caso ha sido así, ¿verdad, Iván? Claro, claro. Te da valores internos ese camino iniciático y aprecias mucho más cosas como la tranquilidad, como el dejar hacer, como el respeto, mucho más, porque empiezas a comprender las temáticas desde la mente humana y sí, te hace un poco mejor, digamos. Totalmente, y como dicen todos los alquimistas, ¿no?, que el viaje siempre es interno, ¿no? Claro, al final uno no quiere llegar a la meta. Exacto. Pues Iván, ya para cerrar, si quieres dejar un mensaje para la audiencia, lo que tú quieras compartir. A leer todos, hay que leer mucho. Es muy importante. Total. Eso es. Y ahora que dices lo de lectura, aparte del Kybalión, que la mayoría de mi audiencia lo conoce, ¿qué libro de alquimia o de iniciación recomendarías? Paracelso y su tratado de los elementales. Es muy interesante. Perfecto. Muy bien, Iván. Pues muchísimas gracias por tu compañía y nos vemos quizás en un próximo episodio. Muy bien, pues agradecido, Iris, y cuando quieras, aquí estoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vosotros por acompañarnos.
que la luz de la conciencia ilumine siempre vuestro camino y nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.